Buenos días. Bienvenidos al canal de Caliper. Este canal tendrá como finalidad transmitir algunos conceptos y comentarios sobre gestión, economía y todo aquello que involucre a los factores de calidad de vida de una sociedad en su conjunto. Es un proyecto personal que tendrá como finalidad transmitir toda información que involucre a los sucesos actuales de Perú, Latinoamérica y el mundo. Empezaré preguntando: ¿cuál es el objetivo de todo Estado en el mundo? Pues el objetivo de todo Estado es el bienestar de su población. Dicho bienestar puede observarse mediante la calidad de vida de los mismos. En esta actual era, donde prima la globalización como el principal eje de las actividades económicas, sociales y políticas, la competitividad internacional resulta ser la principal regla del juego de esta actual era. La competitividad internacional de un país es el único camino para alcanzar la calidad de vida de una población. Eso sí, asumiendo que dicho país se encuentre incluido dentro de la globalización y no un país aislado a los impactos de las actividades económicas del mundo. Actualmente casi todos los países participamos en la competencia internacional, donde algunos pueden ganar y otros pueden perder. Pero ninguno puede autoexcluirse de ellas. Las competencias pueden observarse desde distintos ángulos, por ejemplo, los países pueden competir por los mercados, otros por las tecnologías y algunos por hacer respetar su cultura. Pero la principal competencia, que es el soporte de todas ellas, es la competencia económica. Y como dice dicho informe, del modelo que en breve les explicaré. El peor error estratégico de un país, es priorizar la distribución de la riqueza, sin antes consolidar una posición de competitividad internacional. En el esquema que se presenta a continuación, trataremos sobre el modelo conceptual de desarrollo, del cual se basa el Centro de Planeamiento Estratégico de Perú. Este modelo, elaborado por Centro Planes y Proyectos, fue construido sobre la base de los planteamientos de Solow y Porter. En ella nos explica los factores que determinan la competitividad de un país. Asimismo se mostrará una intrínseca necesidad de considerar en dicho modelo, el impacto de la equidad y la sostenibilidad ambiental, sobre los resultados finales de la calidad de vida de una sociedad en su conjunto. Dicho modelo establece como fin último, la calidad de vida del país. La calidad de vida está en función de tres grandes variables: la competitividad, la equidad, y la sostenibilidad. Pero la competitividad es la única variable que garantiza que la calidad de vida sea prolongada a lo largo del tiempo, pues de ella permitirá las bases para una mejor distribución de la riqueza del país. En este esquema observamos que los resultados de una mejor competitividad generarán mayores niveles de producción, mayores niveles de empleo, generando pleno empleo en el país, y crecimiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Por otra parte, mejores niveles de competitividad generarán mayores ingresos en las familias, mayores utilidades empresariales y mayores ingresos fiscales. Estos resultados, generados por la competitividad internacional, permitirán que la sociedad tenga mejores niveles de la calidad de vida. Como les había mencionado anteriormente, estamos considerando que este país se encuentra incluido dentro de la globalización. Motivo por el cual, este país podrá ser afectado directa o indirectamente a los impactos de la economía mundial. Es decir, que mientras los niveles de competitividad de un país cada vez vayan mejorando, entonces la calidad de vida de un país podrá garantizarse. Pero, si un país no tiene como política de Estado mejorar sus niveles de competitividad, entonces inevitablemente, en el largo plazo, este país caerá sucumbido a una menor calidad de vida. La competitividad depende de dos grandes factores: la adoptación de factores, y la eficiencia social. La adoptación de factores, es el conjunto de recursos y capacidades que tiene un país, expresado en capital natural y capital producido respectivamente. El capital natural se puede traducir como los recursos expresados en ubicación geográfica, configuración geográfica y recursos naturales. La ubicación geográfica se puede considerar como uno de los principales factores de decisiones de la política exterior de un país.
Es decir, que un país que se encuentra ubicado dentro de la zona geográfica de mayores transacciones comerciales en el mundo, como por ejemplo, la cuenca del Pacífico, tendrán mayores ventajas que aquellos países que se encuentran alejados de dicha cuenca. Por ejemplo, el Perú se encuentra en una posición privilegiada ya que se ubica en la parte central de América del Sur. Esta ubicación geográfica será una oportunidad para formular y ejecutar proyectos de gran envergadura como puertos marítimos de talla mundial para facilitar el comercio entre Latinoamérica y Asia. Asimismo podrá contar con mejores herramientas de negocio para acuerdos internacionales, como es el acuerdo bilateral entre Perú y Brasil, a fin de integrar sus cadenas productivas, empezando por construir vías de acceso que conecten el Atlántico y el Pacífico mediante las carreteras interoceánicas. Sin embargo, en la geopolítica, la ubicación geográfica no es el único factor predominante para las políticas externas, también lo es los recursos naturales y la configuración geográfica. Por ejemplo, la política exterior de un país rico en petróleo es diferente que la de un país que no tiene muchos minerales pero que está ubicado en una situación favorable, respecto a los centros de comercio importantes. Asimismo, un país cuya configuración geográfica uniforme, será diferente que aquellos países que tienen una configuración geográfica mixta como el Perú que tiene una variedad de climas configurado en sus 8 pisos ecológicos generado por la cadena de los Andes. Pero, hay que tener mucho cuidado, ya que un país que tiene una mayor provisión de recursos, una mejor ubicación geográfica o una variedad o uniformidad de su configuración geográfica, no necesariamente, el país tendrá garantizado su desarrollo. Ya que las experiencias de otros países nos han comprobado que los recursos no tienen un impacto en el desarrollo de un país, sin antes no mejora las capacidades del capital producido y la eficiencia social del país. Será interesante en un próximo vídeo, tratar sobre la teoría de recursos y capacidades, pues esta teoría explica que las empresas lograrán ser más competitivas cuando sus objetivos estratégicos estén orientados a la mejora de las capacidades de sus colaboradores que aquellas empresas que están orientadas solo a la comercialización de sus recursos. El segundo factor que determina la dotación de factores es el capital producido generado por el capital humano, y el capital físico. Considero que el capital humano es la variable más importante de la dotación de factores, pues el capital humano es la fuente de creatividad de una sociedad, tanto a nivel artístico, cultural, empresarial o social. El capital humano está desagregado en el desarrollo de los niveles de educación, mejores niveles de salud y una constante innovación tecnológica. Sobre estas variables el Estado deberá concentrar sus esfuerzos a fin de que se generen las bases de una mejor dotación de factores. A nivel de capital físico, estas pueden tipificarse en infraestructura básica, infraestructura productiva, e infraestructura avanzada. Muchos países en Latinoamérica presentan déficit de infraestructura básica, para ello el Estado debe promover la generación de proyectos básicos como carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones, agua, electricidad y energía, a fin de que todas las ciudades y comunidades cuenten con estos recursos para facilitar el fortalecimiento de sus cadenas productivas. La modernización de la infraestructura productiva puede entenderse como la facilidad que tiene el sector industrial de consolidar su competitividad frente a otras industrias en el mundo. Es decir, todo Estado debe identificar y cuantificar su déficit de infraestructura productiva frente a otros países que compiten por un mismo mercado. Con la finalidad de conocer qué tipos de proyectos deberán promover, para que las industrias residentes en el país puedan tener las mismas o mejores herramientas de competencia. La infraestructura avanzada puede entenderse como las capacidades que tiene un país para construir proyectos de arquitectura o ingeniería que tengan la vanguardia de la época, sea esta productiva, turística o histórica. En el caso del Perú, la única infraestructura avanzada de talla mundial lo guarda desde hace 36.000 años, me refiero a Machu Picchu ubicada en Cusco. La estructura de ingeniería con la que fue construida fue una de las más modernas de su época, motivo por el cual, en la actualidad es admirado y considerado patrimonio de la humanidad.
Lamentablemente el Perú ha ido perdiendo dichas capacidades hasta la actualidad, pues el Perú todavía concentra un serio déficit de infraestructura, en relación a los países más competitivos en el mundo. Por otro lado, podemos observar en el segundo bloque, que el segundo factor determinante, y la más importante, debido a su rápido impacto en la competitividad, es la eficiencia social. Esta eficiencia social es el resultado de una adecuada eficiencia macroeconómica y microeconómica. Este factor es considerado como la parte más importante para generar el clima adecuado para tener los mejores niveles de competitividad internacional. Todos los países que se encuentran rankeados entre los países top de mayor competitividad en el mundo, concentra casi todos sus esfuerzos para tener una pertinente eficiencia social. La eficiencia macroeconómica de un país es el resultado de un adecuado marco institucional de la sociedad y una correcta gestión de las políticas económicas del Estado. Un adecuado marco institucional corresponde a un sistema jurídico que garantice la sostenibilidad de las operaciones empresariales, los derechos de propiedad y la imparcialidad en las condenas de lucha contra la corrupción. Asimismo, las instituciones públicas deberán ofrecer los mejores servicios mediante el cumplimiento de las normativas y el cumplimiento de los planes de desarrollo concertado de las localidades. Finalmente, el capital social, son las capacidades de los grupos colectivos para generar su propia autosinergia. Es decir, una cooperación mutua para aprovechar las oportunidades surgidas por sus organizaciones, promovido por la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. El capital social siempre apunta hacia aquellos factores que nos acercan como individuos, y cómo este acercamiento se traduce en oportunidades para la acción colectiva y el bienestar del grupo. Ahora bien, el segundo factor que determina la eficiencia macroeconómica, es la correcta gestión de las políticas económicas, como las políticas fiscales, monetarias y comerciales. Las políticas fiscales se pueden resumir como la adecuada gestión de los gastos gubernamentales y los impuestos que ejerce el Estado, por ejemplo en la década de los 30, cuando Estados Unidos entró en la Gran Depresión, fueron las políticas fiscales expansivas, los mecanismos por el cual Estados Unidos y muchos países en el mundo pudieron reactivar su economía, mediante los crecimientos de los gastos gubernamentales para reactivar la demanda agregada e incrementar así el Producto Bruto Interno. Las políticas monetarias o políticas financieras es la gestión que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. Para ello, las autoridades monetarias como el Banco Central, usan mecanismos como la variación del tipo de interés, el encaje bancario o la compra o venta de deuda pública para reactivar o contraer las actividades monetarias del país. Por último, las políticas comerciales son los mecanismos que ejerce el Estado para equilibrar su balanza de pagos, pues es el registro de todas las transacciones monetarias entre un país y el resto del mundo. Por ejemplo, los flujos de importaciones y exportaciones pueden registrarse en la balanza comercial y cuyos efectos tienen un importante impacto para todas las actividades productivas de un país, sea para empresas exportadoras o que compran insumos o capital tecnológico en el extranjero. Finalmente, el segundo factor que determina la eficiencia social, es la eficiencia microeconómica, pues en ella indica qué tan eficaz utilizan los factores de producción, sean recursos financieros, humanos y tecnológicos, para tejer un mejor clima de negocios, el desarrollo de clústeres y estrategias empresariales. Ahora que ya conocemos cuáles son las variables que determinan la competitividad de un país, pasamos a un par de factores que son también importantes, porque de ellas generan las bases de la licencia social y la sostenibilidad de las actividades productivas del país. La equidad puede entenderse como la adecuada distribución de los recursos que ejerce el Estado para el beneficio de su población menos favorecida. Para ello el Estado debe aplicar políticas que puedan reducir los niveles de pobreza, niveles de desigualdad de infraestructura social. En la parte derecha podemos observar la sostenibilidad. La sostenibilidad explica el adecuado uso racional de los recursos naturales no renovables del país, velando por una mejor calidad de suelo, calidad de agua y calidad de aire.
En este modelo conceptual de desarrollo, debemos anotar que el Estado no es el único responsable de la calidad de vida de su población, sino que, necesariamente deberá contar con los compromisos del sector privado y la sociedad civil para que este modelo tenga el impacto que se espera lograr. Termino esta presentación sin antes agradecer la información proporcionada por Cenpro Planes y Proyectos y la CEPLAN en Perú. Nos comunicaremos en un próximo vídeo, hasta luego.